Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6. Y después vamos a leer otros versículos también de Filipenses. Dice, ahí está. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo quiero hablar un poquito, o que estudiemos juntos la palabra acerca, por lo menos para la Biblia, lo que es tener una vida con sentido, ¿sí? Una de las dudas siempre existenciales de los seres humanos es ¿de dónde vengo? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Y qué va a pasar cuando yo no esté en esta tierra, ¿no? Y a veces no digo que se pierde, pero pasa mucho el tiempo en el que las personas pueden encontrar la respuesta a estas preguntas. Y a veces, lamentablemente, muchos parten de este mundo sin haberle encontrado un sentido a su vida, ¿sí? Pero la Biblia, la palabra de Dios, a través de las cartas o de las epístolas que el apóstol Pablo le escribía a los filipenses, les animaba a decir que en Cristo, en Dios, sí había una vida con sentido. Y yo quiero detallar algunas de estas cositas que decía el apóstol Pablo justamente entre los versículos 3 y 6. Y para nosotros, los cristianos, y por lo que escribió el apóstol aquí, tener una vida con sentido es preocuparse por el otro. Dice el versículo 3, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes. ¿Ustedes se acuerdan dónde estaba Pablo viviendo? Sí, en la cárcel, ¿sí? No estaba en el Hilton, como están preparando para los premios del Martín Fierro, sino que estaba en la cárcel. Pero él, sin embargo, en la cárcel se acordaba de los hermanos que tenían la fe. Y una vida con sentido es no solamente pensar en mis problemas, no solamente pensar en mis necesidades, que todas las tenemos, sino también pensar en otro, pero no pensar con lástima, sino pensar con misericordia. Pensar con, bueno, vamos a no sé, mirar el problema que está pasando, vamos a ver si podemos ayudarla de alguna manera, o por lo menos vamos a orar por tal o cual persona. Bueno, el apóstol Pablo decía, doy gracias porque me acuerdo de vosotros. El versículo 4 dice, y siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por ustedes que están libres, pero por ustedes que se pueden congregar. Oro por mí porque tengo a Cristo, que estoy en la cárcel, pero oro por ustedes. Una vida con sentido tiene que ver, desde el punto de vista bíblico, en preocuparnos también por el otro. Uno de los mandamientos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Siempre hemos enseñado que en el Antiguo Testamento el prójimo era el que estaba cerca, ¿sí? El que estaba más cerquita. Pero en el Nuevo Testamento, cuando vino Jesús, el prójimo ya no era el que estaba cerca, sino cualquiera. Cualquiera. Entonces, el apóstol Pablo dice, oro por ustedes, orar por el prójimo. A veces, o sea, está bien orar por nuestras necesidades, pero qué bueno también es orar con fe, no con resignación, sino orar con fe por las necesidades de otras personas. Dice en el versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, mantener ese espíritu de comunión. No importa si son 5 los que vienen, si son 4, si son 10, si son 20, pero qué bueno es mantener un espíritu cristiano, de querer buscar a Dios, de querer crecer en la fe, de querer mantenerse uno en el camino de Dios. El versículo 6 dice, mira cómo él se preocupa por el otro, ¿no? Porque dice, estando persuadido, estando convencido de que el que comenzó en ustedes la buena obra,
la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Jesús, el apóstol Pablo les dice, yo estoy acá, pero a la vez estoy agradecido a Dios porque Dios comenzó una obra en ustedes. Dios comenzó una obra y lo que Dios comienza siempre lo termina, ¿sí? Siempre cierra el círculo. Y dice, lo que comenzó en ustedes, Dios lo va a encaminar, Jesús lo va a encaminar y lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Yo anoté aquí en mis notas personales, ¿no?, que el egoísta y el ermitaño difícilmente disfrute la vida. Por eso la importancia de pensar en el otro o de preocuparnos por el otro. Una vida con sentido. Ahora, vamos a leer el versículo 9, 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento. Capacitarnos tiene que ver también con darle sentido a la vida. Muchos creen que no vale la pena. ¿Viste? Hay un dicho que dice, burro viejo no agarra trote. Y algunos dicen, no, ¿para qué voy a estudiar? ¿O para qué me voy a perfeccionar? ¿O para qué voy a querer mejorar? No, siempre hay tiempo y siempre hay oportunidad. Mientras Dios nos da la vida para hacerlo, qué lindo es que todo lo que podamos aprovechar, que sirva para nuestro conocimiento personal y que construya para nuestra vida y nuestra familia, lo podamos aprovechar. Por eso el apóstol San Pablo acá dice, oro por ustedes, ¿sí? Oro para que abunde el amor en ciencia y en todo conocimiento. Qué bueno es que si mejor estamos capacitados, mejor servicio podemos brindar en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestra familia. El versículo 1:12, capítulo 1, verso 12 dice, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Quiero decirles que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Él estaba en la cárcel, ¿sí? Estaba en la cárcel no por robar gallinas, estaba en la cárcel no por traer una bolsa llena de plata, estaba en la cárcel no por vender autos flojitos de papeles. Estaba en la cárcel por predicar el Evangelio, porque, no, a las autoridades no les gustaba que la gente profesara la fe en Jesucristo. Pero, sin embargo, él habla de, fíjense por favor otra vez, el versículo 12, dice, 1:12, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. En la vida con sentido también se entiende que lo que nos sucede por algo en particular y que eso que nos sucede para bien. No es fácil entenderlo, no es fácil porque a veces hay cosas que suceden que no podemos entenderlas, ¿no? Pero la palabra de Dios, el libro de Romanos dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, yo pensaba en esto, ¿no? De que a veces justamente entender que lo que sucede es para bien. Hay un dicho popular que dice que lo que no te mata, te fortalece. Lo hemos escuchado, ¿no? No te endurece, sino te fortalece. Y los problemas, dijo alguien por ahí, lo anoté, esta frase me gustó, no son más que una oportunidad para poder mejorar. Siempre, por lo menos yo, ¿no? Pero creo que todos hemos escuchado que nuestro país está en crisis, ¿no? Siempre hemos escuchado la palabra crisis en nuestro país. Y también hemos escuchado que dicen que en chino, creo que es así, no sé, que la palabra crisis sería como un sinónimo de oportunidad, ¿no? Bueno, podemos asociar esto a los problemas que todos nosotros tenemos a lo largo de la vida, algunos a corto plazo, otros a largo plazo, pero entender eso como
una oportunidad para seguir creciendo, para seguir avanzando y para ayudar a otros también que pueden pasar por situaciones similares. Por eso, una vida con sentido tiene que ver justamente en entender que las cosas que nos suceden tienen un propósito de Dios para nuestras vidas, aunque no sea fácil entenderlo, ¿sí? Porque somos humanos, pero es así. Y una más, esto en una vida con sentido, el versículo 14, vamos a leer por favor, dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. En una vida con sentido, las adversidades deben servir de experiencia para alentar a otros. Seguramente los que estamos acá y los que vayan a mirar este videito han y tuvimos alguna experiencia negativa. Y en su momento, como el otro día me encontraba con una persona, uno se pregunta el por qué, pero a veces está la otra pregunta, ¿no? ¿Para qué tengo que pasar por este momento? ¿Para qué tengo que pasar por este proceso? ¿Para qué? Y cuando estamos un poquitito más tranquilos, podemos entender que esa situación, en algún momento de la vida, la podemos compartir con otro que pasó por un momento similar al nuestro y poder ayudarlo, ¿sí? Escucharlo, no sé si aconsejarlo, ¿no? Pero escucharlo y poder compartir nuestra experiencia. Esto más o menos es lo que dice aquí el texto, ¿no? La mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor, con mis prisiones, o sea, con el momento difícil que él estaba pasando, igual los hermanos allá en la iglesia, en Filipos, cobraban ánimo, ¿sí? Y miren que, sabemos, en aquel entonces no estaban celulares, no se podía mandar WhatsApp, o sea, vos agarrás y escribís un mensaje y enseguida el otro lo recibe. Allá una carta, depende del lugar donde estaba, o la trasladaban en barco, o la trasladaba alguien a caballo, y hasta que llegara la carta, ¿no? Y me imagino con qué expectativas los hermanos esperaban esa carta para recibir esa palabra de ánimo de quien los había fundado en la fe. Por eso qué importante, qué lindo esto, ¿no? Si Pablo predicaba en la cárcel y nosotros no estamos en la cárcel, ¿cuánto más nosotros podemos tomar este ejemplo para compartir a otros el mensaje del Evangelio? En el lugarcito donde estemos, de la manera que sea, compartirlo, porque a la larga la semilla sembrada siempre da su fruto. Y yo sé que oramos por la gente, para que venga, y oramos para predicar el Evangelio, oramos, pero esto es como la papa, ¿viste? Sembrás papa y la papa no sale ahora, tiene un tiempo. Bueno, la palabra de Dios se siembra y a su tiempo va a dar su fruto. Bien, y por último, una vida con sentido, en 1.28 vamos a leer. 1.28. Dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para nosotros de salvación, y esto es de Dios. Una vida con sentido no cesa en el intento de querer avanzar y progresar. Dice, y en nada estén intimidados por aquellos que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para ustedes es de salvación. El apóstol Pablo se está refiriendo a aquellos que se oponen a la predicación del Evangelio, que te impiden o que se oponen a que vos quieras compartir la fe, o que se oponen tal vez cuando los invitás a una reunión, se oponen, ¿sí? O que se oponen a los principios del Evangelio, se oponen. No tengamos miedo, dice, pero también podemos aplicarlo a aquellos que se oponen cuando queremos emprender cosas nuevas.
cuando queremos emprender cosas nuevas. Pero mirá, qué difícil que está. Yo ando mucho en la calle y no hay una sola persona, no digo que no sea la realidad, no digo que no sea, pero no hay una sola persona con la que no me encuentre que me diga, este año va a ser re duro, este año va a ser tremendo, pero ya tengo algunos años, ¿no? Y otros años me ha pasado lo mismo. Este año va a ser... Y si uno se queda con ese mensaje, que no digo que no sea así, que no sea difícil, sabemos que cada vez es más difícil, pero si uno consume ese mensaje, en definitiva no se va a animar nunca a hacer nada, a salir de la zona de confort, como hablaba el otro día en el jueves. Entonces tenemos que animarnos, no atemorizarnos, sí, tomar las precauciones, pero no atemorizarnos. Pero mirá, alquilar un lugar para reunión, y sí, pero mirá, no sé, puedo poner el ejemplo de la radio, poder hacer un nuevo producto periodístico, está todo inventado, pero mirá, con las lanas, como mi esposa, pero poner una lanería, qué sé yo, no sé. O sea, a lo que voy es esto, que una vida con sentido, cuando está anclada en Cristo, va a tomar las precauciones, pero no se va a atemorizar de lo que digan los demás, porque sabemos que Dios está con nosotros. Y si de última nos va mal, por lo menos lo hemos conseguido, lo hemos intentado, ¿sí? Lo hemos intentado. ¿Qué sé yo? No sé, podríamos poner un montón de ejemplos, ¿no? Pero Dios nos da la vida, Dios nos da la salud, aprovechemos cada día, aprovechemos cada momento y lo que tengamos ganas de hacer, que sepamos que es bueno, que es positivo, pongámoslo en la mano de Dios y hagámoslo, porque el tiempo pasa así, pasa súper rápido. Nosotros hemos visto cómo han crecido Patagonia, los barrios, las casas, los vecinos, y qué bueno decir, bueno, por lo menos en esta etapa intenté hacer esto, funcionó, no funcionó, pero lo hicimos, funcionó. Una vida con sentido es la que siempre está, si está bien, está procurando cómo mejorar las cosas para estar un poquito mejor. Una vida con sentido no es la que no tiene problemas, sino la que en los problemas busca o encuentra oportunidades para avanzar. Y qué bueno, porque hoy con el día de hoy la verdad que estaba más lindo para quedarse en la casa que para salir. Pero sin embargo salimos porque es una oportunidad que tenemos como cristianos, ustedes y yo, de recibir una palabra, de compartir una palabra y de ver en la semana o en el transcurso de los próximos días cómo poder aplicar esa palabra de Dios en nuestras vidas y cómo hacer de que esa palabra pueda bendecir a otros. Amén. Vamos a orar, hermanos, y dar gracias a Dios, porque les puedo asegurar que no fue de gusto que vengamos a la reunión, no fue en vano, no fue en vano.